Hace algunos meses, cerca del mercado de Sur 16 y Rojo Gómez, que supongo muchos conocen, se pretendió instalar una tienda de autoservicio, de esas de las transnacionales. Una movilización vecinal que trajo distanciamientos con la autoridad delegacional. La tienda fue clausurada y hasta ahora no ha vuelto a abrir. Pero es entonces que yo pienso que se debió contar con instrumentos de participación ciudadana para conocer si la comunidad de esa unidad territorial estaba de acuerdo o no con la instalación de esa obrera. Hubiera sido de tremenda utilidad escuchar las diversas voces y en donde seguramente muchos opinaríamos que es una competencia desigual y no se puede permitir que desde el gobierno delegacional exista preferencia por las cadenas comerciales antes que los mercados públicos populares, aún con todos sus vicios. Ahora, me gustaría parar en este puerto y asumir mi condición de joven de esta ciudad, ya que no se puede negar que uno pues es un producto social. En ese sentido, me gustaría opinar como parte de los jóvenes de entre 15 y 29 años que viven en nuestra delegación y que son más de 97,000. Se deben instrumentar las acciones necesarias para garantizar que existe una participación juvenil dentro de los órganos de representación. Nuestra ciudad, políticamente, necesita un relevo generacional. No se vaya a cometer el error de ocupar todos los espacios de representación con las mismas personas. Se debe de generar la participación juvenil y no estigmatizarla. Es evidente que el impuesto del gobierno de Calderón no tiene como prioridad a la juventud. Esto se refleja en su discurso y acciones. Por eso la ciudad tiene que ser vanguardia y demostrar que a los jóvenes no se nos coloquen los extremos que nos etiquetan los poderosos y la derecha, de superficiales, violentos o incapaces. Los habitantes de la Ciudad de México hemos ganado apertura política y restablecido derechos fundamentales, como lo es para las mujeres el decidir sobre su cuerpo y el de las personas con preferencias sexuales diversas a poder expresarlas legalmente. La tarea de revolucionar y luchar por la libertad e igualdad es permanente y necesita de la conciencia de clase, entendida como la identidad cultural, como la comprensión política, pensada, vivida y sentida por cada comunidad sobre su interés a largo plazo. Evidentemente, esta conciencia de clase no se adquiere ni se logra por decreto o por leyes como la que hoy estamos discutiendo aquí, pero estas leyes sí pueden ayudar a ir construyendo esta conciencia colectiva que tanta falta le hace a nuestro país. Esta conciencia de clase no se da sola, se tiene que generar, y muchos esperamos que quienes intervengan en estas modificaciones a la ley lo contemplen, porque es un elemento para empezar a ganar la lucha contra los malos gobiernos. Por lo anterior, los órganos de representación ciudadana que se contemplen en la reforma a la Ley de Participación Ciudadana deberán tener como atribuciones básicas autonomía e independencia ante las autoridades delegacionales. También la capacidad normativa de ejercer acciones de fiscalización con las partidas presupuestales de los gobiernos delegacionales, además de tener garantizados su libre expresión. ¿Esto por qué lo digo? Porque debemos estar alertas, porque con el fascismo de Calderón y la derecha vemos cómo se ingiere incluso en la vida interna de los partidos políticos. Por poner un ejemplo, como es en el caso del Partido del Trabajo, en donde podrán existir diferencias en los debates, pero eso no es motivo para que exista una intervención directa del Estado que busca anular la representación, precisamente de lo que estamos hablando hoy este día. Todo esto no lo podemos separar de la praxis política. Quienes ocupan espacios institucionales deben hacer un análisis serio de su participación social. Lo que yo encuentro desde este lado es que desgraciadamente muchas compañeras y compañeros con una trayectoria social se han ido aletargando, burocratizando y separando del pueblo. Es decir, toman decisiones alejados de la realidad social que tanto enarbolaban. Políticamente no podemos pensar que darle el poder al pueblo es contraproducente. Por el contrario, cuando existe un pueblo bien organizado, es más fácil llegar a las soluciones comunes. Porque yo me pregunto, ¿quién mejor que el vecino para observar y conocer los problemas inmediatos? Las mejores alternativas de solución se dan cuando hay una comunidad organizada y con información. Y es que la Ciudad de México, pese a quien le pese, es donde existe más conciencia social y apertura. Pero no es suficiente. El presupuesto participativo tiene que ser una realidad
realidad concreta en nuestra ciudad y debe de ser motivo de ejemplo para el gobierno federal y la derecha que está desgobernando este país. A manera de conclusión, podemos decir que es innegable que el actual modelo económico ideológico impulsado por el espurio gobierno de Calderón, y aquí me gustaría pedir una disculpa por si no me expreso correctamente de ese señor, pero habemos muchos quienes después de 3 años seguimos sin reconocerlo porque nos parece que está ocupando un encargo producto de un fraude electoral. Continúo. Además del gobierno espurio del señor Calderón y sus aliados, como son los medios de comunicación comerciales, la alta jerarquía católica, los intereses económicos que explotan a los trabajadores, los militares, que incluso lo vimos hace 2 días, ahora participan amenazantemente en política, y las élites partidistas, eso también hay que decirlo, las élites partidistas pretenden borrar por mandato televisivo y militar la participación ciudadana, invoca a la desmovilización social, al prejuicio y la negación de nuestra condición de clase social. Incluso, como lo vimos con la mentada influencia, como diría Bester Gordillo, incluso intentan desplazarnos del libre uso del espacio público, en donde se nos orille asumir como sociedad la resignación en la toma de decisiones que esa minoría va imponiendo sobre nuestra vida cotidiana. Lo anterior no lo podemos permitir. Nosotros somos la gente de carne y hueso, la que vive la realidad, la que por medio de sus impuestos está sosteniendo este país en esa minoría rapaz que se dedica tan solo a vivir a costa de la mayoría. Pero también lo que no podemos permitir y solapar y también legitimar son supuestas concesiones que se hacen desde el poder, incluso desgraciadamente desde algunos autonombrados políticos de izquierda. Es necesario hacer escuchar nuestra voz, pero no solo eso. Nuestra voz debe tener elementos jurídicos que le permitan incidir sobre la toma de decisiones. Y para esto siento un referente en la historia nacional contemporánea, Andrés Manuel López Obrador, que en intervenciones durante el uso de tiempo aire que le da un partido político, ya sé que es ciudadano, pero bueno, es el Partido del Trabajo el que le da el tiempo aire para Andrés Manuel, dice: solo el pueblo organizado es quien puede salvar al pueblo. Son momentos históricos de definición política. De nuestra parte, como jóvenes, como universitarios, como habitantes de esta delegación Iztacalco, Casa de la Sal, proponemos unidad nacional popular, todo el poder al pueblo, muere el mal gobierno. Muchas gracias.